Ya. En la clase de hoy vamos a, una vez que ya hemos pasado toda la teoría, ¿sí? Todas las relaciones que se hay, que todas las definiciones que hicimos, cómo podemos en teoría determinar la temperatura, temperatura bulbo húmedo, seco, saturación adiabática, humedad absoluta, humedad relativa, todos estos conceptos ahora que ya los integramos, ¿cierto? Se integraron en el diagrama ciclométrico. Ojo que el diagrama ciclométrico que yo les pasé, que les puse en cursos, es el diagrama ciclométrico para la mezcla aire-agua. No sirve para otra mezcla, ¿sí? Hay que construir, habría, en caso de tener otra mezcla u otras condiciones de presión total, se debe construir un nuevo diagrama ciclométrico, pero este está hecho a una atmósfera, es como el estándar que se utiliza porque en realidad no tiene mayor sentido construir uno. Nosotros en Santiago no estamos en una atmósfera, porque estamos en altura, 700 metros más o menos, en promedio. Por lo tanto, la presión atmosférica no es de 60 milímetros de mercurio, no es una atmósfera, un poco menos. 740, 750, por ahí anda pero para efectos prácticos se puede utilizar tranquilamente el diagrama ciclométrico que yo les subí a un curso, un material docente. Así que la labor de ustedes es bajar ese archivo, tratar de imprimirlo, porque con ese se trabaja, ¿ok? Es el que tienen que ustedes aprender a manejar. Ya lo vimos en la clase pasada, cómo se trabajaba con el diagrama ciclométrico. ¿Con qué se necesita para ingresar? Se necesitan dos datos eh, de las condiciones de aire y cómo podemos obtener esos dos datos experimentalmente. Y eso es lo que vamos a ver en la primera parte de este curso, de esta clase hoy día. Vamos a ver métodos de determinación de humedad experimentales. El primero, que yo algo les hablé en alguna clase anterior, cómo podíamos medir el punto de rocío. Bueno, el punto de rocío, ¿sí? Se mide fácilmente con un recipiente, ojalá un recipiente metálico, porque el metal es brilloso, ¿sí? Y cuando se empaña, se pone opaco. Entonces, la idea es tener un recipiente metálico que tenga un agitador, deflectores para evitar el vórtice. Bueno, un agitador a una velocidad mediana, no se necesita demasiado. Lo importante es que em, la temperatura en todos los sectores del fluido sea la misma, ¿sí? Entonces se trata de que hay un agitador, ¿sí? De manera que una agitación mediana, suave, para que la temperatura del fluido se mantenga constante. Puede ser agua. Este es un bafle antivórtice, ¿se acuerdan? Que, bueno, no, van a ver cuando vean agitación y mezcla, vamos a ver que en los reactores, cuando hay agitación, para evitar el vórtice, se colocan estos deflectores o baffles, ¿ya? El vórtice es el remolino ese que hace subir, cuando uno agita mucho, sube por las paredes, ¿cierto? Se forma un remolino, queda como una forma cónica de la superficie del fluido. Para evitar eso se colocan los deflectores que genera otro tipo de corrientes que contrarrestan el vórtice, por lo tanto se mantiene una superficie más o menos homogénea. Entonces la idea es, si yo quiero medir en un salón, en una pieza, en un laboratorio, quiero medir el punto de rocío, coloco un termómetro, ¿cierto? Que me indique la temperatura y voy agregando lentamente hielo picado. Esto está en agitación, ¿sí? Y voy agregando lentamente hielo picado. Y me voy fijando en la superficie. ¿Qué es lo que sucede? La temperatura va a ir bajando, ¿sí?
Se agrega hielo picado muy lentamente para generar un descenso de la temperatura, un descenso gradual de la temperatura del líquido. Y la idea es que sea metálico esto, porque los metales son buenos conductores del calor, ¿cierto? Como lo vimos en en las clases anteriores. Y lo vimos en transferencia de calor, ¿cierto? Cuando hablábamos em, los materiales conductores y aquellos aislantes. Entonces la idea es que el metal conduce muy bien el calor. Por lo tanto, esto rápidamente en la superficie va a tener la misma temperatura que el líquido. Entonces, se va bajando gradualmente la temperatura a medida que se agrega el hielo picado, y en cuanto se ve un indicio de empañamiento de la superficie, eso quiere decir que ya el aire que hay en los alrededores, el agua que contiene ese aire, comienza a condensar en la superficie, ¿sí? En ese punto yo mido la temperatura y obtengo la temperatura rocío, ¿sí? Que hablábamos en alguna clase anterior, cuando en verano yo tomo una bebida fría, ¿cierto? Y le echo hielo, porque hace mucho calor, y veo que al ratito ya la superficie del vaso tiene mucha agua condensada. Entonces uno se pregunta de dónde salió. Bueno, del punto rocío, que se alcanzó el punto rocío y se bajó más la temperatura, por lo tanto todo ese exceso de agua condensa, ¿sí? Em, entonces con la temperatura de rocío, yo puedo entrar al diagrama psicométrico y ni siquiera necesito medir la temperatura ambiental. Ya puedo directamente medir la humedad absoluta. Si tengo la temperatura ambiental, bueno, acuérdense que el diagrama psicométrico, ¿cierto? Tenía la curva de humedad relativa 100%, y eh, la temperatura de rocío significaba que yo enfriaba horizontalmente hacia la izquierda y leía en la curva de humedad relativa 100%, leo la temperatura. Esa es la temperatura rocío. Entonces ahora si tengo este valor me devuelvo, subo por la vertical hasta la humedad relativa 100% y leo hacia la derecha, ¿sí? Y ahí se determina entonces la humedad absoluta. Con un termómetro yo voy a saber cuáles de estas masas de aire sobre esta horizontal es la que representa el aire de mi salón, de mi laboratorio, de lo que sea. Entonces, aquí está el diagrama. Entonces, supongamos que la temperatura rocío es 20 grados, voy y leo directamente la humedad absoluta. Ni siquiera necesito la temperatura ambiental. Ahora, si la temperatura ambiental fuera 35 grados, por decir, entonces mi masa de aire está ubicada en ese punto exacto. Y ahí puedo saber todo lo demás. Humedad de saturación isotérmica, la diabática que pasa por aquí, la humedad de bulbo, la temperatura bulbo húmedo, la humedad de bulbo húmedo, todas las demás características. También me permitiría esta temperatura rocío determinar la humedad absoluta mediante cálculo. ¿Por qué? Porque en el punto de rocío el aire está saturado, y como está saturado, tienes en la temperatura rocío, tienes que el aire está a la tensión de vapor, la máxima presión, bla, 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 bla. Lo que ya hablamos profusamente. Por lo tanto, entro a la tabla de vapor saturado con la temperatura rocío, saco la tensión de vapor, veo la presión total y determino la humedad absoluta. Entonces, para llegar a la humedad absoluta utilizo el diagrama psicométrico
o utilizo el cálculo. De las dos maneras. Si yo con la temperatura, midiendo solo la temperatura rocío, y yo quiero saber la temperatura bulbo húmedo, bueno, necesito otro dato, porque con la temperatura rocío yo sé todas estas masas de aire. ¿Qué tienen en común todas estas masas de aire? La misma temperatura rocío y la misma humedad absoluta. Pero para determinar la temperatura bulbo húmedo, yo tengo que saber, subo y bajo por la curva de bulbo húmedo. Entonces, en ese caso sería la que corta aquí a esta horizontal. Bueno, eso con respecto a la determinación del punto de rocío, la temperatura de rocío. Otro método experimental para medir, para determinar la humedad absoluta y todos los demás características, consiste en medir la temperatura y la temperatura de bulbo húmedo. ¿Cuál era la de bulbo húmedo? Bueno, envolver con un paño saturado de agua el bulbo del termómetro y hacer circular la corriente, hacer circular el aire como una corriente. Aquí hay dos termómetros, uno saturado de agua con el bulbo saturado y el otro con bulbo seco. Entonces, si yo hago circular la corriente, uno me va a dar la temperatura que tiene el aire y otro me va a dar la temperatura de bulbo húmedo de ese aire. Hay una diferencia de humedades. La de bulbo húmedo siempre es más baja que la temperatura ambiental. ¿Por qué? Porque resulta que se está evaporando el agua y el agua necesita calor latente, lo toma de los alrededores, por lo tanto es como un calor sensible que se utiliza como calor latente para evaporar el agua y listo. De hecho, cuando uno tiene calor, se moja, ¿cierto? Un día de verano se moja la cara, se mojan los brazos. ¿Por qué? Porque la evaporación de agua hace que se enfríe la superficie, se enfríe la piel. Claro, un efecto transitorio porque una vez que se evapora nuevamente empieza a subir la temperatura. Pero ese es el sentido, ¿ya? En este caso, con estos dos datos, al medir la temperatura y la temperatura de bulbo húmedo, yo tengo entonces la temperatura, por ejemplo, 55 grados, quiere decir que estoy sobre esta vertical. Y la temperatura de bulbo húmedo de esta masa de aire quiere decir que se satura y leo la temperatura, pero en forma con el efecto de bulbo húmedo, que para la mezcla aire-agua era lo mismo que adiabático, ¿cierto? Coincidían numéricamente. Entonces, yo estoy midiendo esto, entonces al tener el bulbo húmedo, la temperatura bulbo húmedo, me devuelvo, subo por la vertical y bajo por la diabática o bulbo húmedo que le corresponde. Y la intersecto con la vertical que corresponde a la temperatura. ¿Dónde está mi masa de aire? Ahí. Por lo tanto, como se identifica el punto, yo puedo obtener la humedad absoluta isotérmica, la humedad de bulbo húmedo o de saturación adiabática. Y si yo quiero calcular o determinar el punto rocío con el diagrama, bueno, tengo este punto, voy por la horizontal hacia la izquierda y leo. Y tengo la temperatura rocío, sin necesidad de estar haciendo experimentos adicionales.
Aquí les voy a mostrar si aquí aparece un higrómetro. ¿Qué es un higrómetro? Es un aparatito que hace esto experimentalmente. Nosotros tenemos uno en el laboratorio, por ejemplo, aquí. Este es un higrómetro. Aquí hay dos termómetros en forma horizontal y aquí hay un motor con un ventilador. Sí, es un ventiladorcito chico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma el aire ambiental, se mete por el ventilador y lo hace pasar por los bulbos de dos termómetros, uno seco y uno húmedo. Aquí hay una foto del que tenemos en el laboratorio. Ahí está el ventilador. Entonces toma aire ambiental por los lados, lo impulsa a través de este ducto donde se encuentra con los termómetros, los bulbos de los termómetros, y uno lee la temperatura en los termómetros de mercurio, los típicos. Ahí hay una foto en que está un paño, esto es como un calcetín, está un calcetín para el bulbo del termómetro, no de una persona. Es como, es como un dedo de un guante. ¿Ah? Entonces eso está saturado de agua y se hace el experimento y en un minuto tú tienes, se estabilizó de inmediato. Y como uno lo ve, porque la temperatura va bajando va, y se estabiliza en un valor. Esa es la temperatura bulbo húmedo. ¿Ya? Ahí hay una otra foto. Fíjense que por los laterales se toma el aire ambiental, sube, aquí está el motorcito acá adentro, y lo hace pasar por los bulbos de los termómetros, entonces uno lee aquí arriba las temperaturas. Se le pone una tapa para que ingrese, el aire pase por los bulbos y salga para allá. Ahí hay otra foto del higrómetro. Supuestamente este es un video, pero no sé si me va a funcionar porque es muy pesado. Ojalá funcione. Bueno, lamentablemente no me está funcionando. No sé qué pasó. Mi computador está extraño. Bueno, pero esto lo único que hace es que funciona el motor y uno en un minuto ya se estabiliza la temperatura del bulbo húmedo y lo lee directamente. Unos aparatitos más antiguos que son muy divertidos. Aquí, ¿qué es lo que se hace? Se pone en movimiento el aire. Estos aparatitos, que es como una manilla, y aquí están puestos, están insertos dos termómetros, están ahí fijados, fijos. A uno se le pone un paño saturado de agua que lo envuelva ahí, y esto se hace girar, es como una matraca, ¿ok? Porque esto viene de muy antiguo, el tema del bulbo húmedo y bulbo seco. Entonces, claro, lógicamente esto es, ah, estamos hablando de los años 20, hace 100 años, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que estos aparatitos a veces se echa a perder y se recurre al manual. Este no falla, este no tiene cómo fallar.
Entonces, incluso en la industria actualmente, digamos, se utilizan aparatitos de estos o algunos que son eh, más modernos, digamos, vamos a ver otro higrómetro, pero qué sé yo, a veces le acaban las pilas, le acaba la carga en la batería y se puede corroborar con estos aparatitos em, que ni siquiera son analógicos, no, no tienen ninguna complicación tecnológica, ¿ok? Son absolutamente manuales. ¿Ya? Entonces el higrómetro a mí me entrega dos valores, T y TW, ya sea de este modelo o de este otro. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Ya, Profe, perfecto. ¿Profe, hay alguna diferencia entre el higroscopio y el higrómetro o es lo mismo? Higroscopio. Higroscopio sería como scopio, es como hacer como un barrido, pero higroscopio, no sé, esa palabra no la he escuchado. El higrómetro, probablemente higroscopio sea algún aparatito que te permite medir la humedad. ¿Ya? Vamos a ver otros tipos de higrómetros. Primera vez que escucho la palabra higroscopio, pero puede ser capaz que en inglés lo traduzcan literal. Gracias. Bueno, hay otros aparatitos como el higrómetro de cabello o el higrómetro mecánico. ¿De qué se trata esto? Hay las fibras naturales, por ejemplo, el cabello, un pelo de un animal, se ha utilizado pelo de caballo, por ejemplo, que son fibras largas. La idea es que en esta zona se coloca en forma con un resorte, digamos, de manera que siempre esté tenso, una fibra de cabello. ¿Ok? Entonces, aquí esto está fijo, tiene ahí un fijador y se le coloca un resorte, un pedacito de resorte, de manera que en esta zona haya fibra natural. Y esa fibra natural siempre tenga un grado de tensión mediano, digamos, que quede bien ahí un poquito tenso. Entonces, ¿cuál es la idea? Las fibras naturales, con la humedad, se hinchan y se estiran, ¿sí? Al secarse, se encogen. Entonces, se ha utilizado esto de muchos años. Entonces, fíjense ustedes que eso es un resorte con una aguja, ¿sí? Que está unido ahí según la torsión, según la tensión. Si la fibra se estira o se encoge, esta aguja va a marcar en una escala. Entonces, este equipo está calibrado, ¿sí? Calibrado, aquí ya una escala numérica, probablemente puede estar calibrado con respecto a la humedad absoluta, ¿ya? Y bueno, la fibra, aprovechando las propiedades de las fibras naturales, que se encogen o se estiran según la humedad. Hay otros que tienen otra conformación, pero el mismo principio, que esto ya tiene una configuración más familiar probablemente para ustedes, pero esta está referido a la humedad relativa, ¿sí? Te mide la humedad relativa. ¿Qué era la humedad relativa? La relación entre la presión de vapor del agua y la tensión de vapor del agua, ¿sí? La máxima presión parcial que puede ejercer el vapor de agua a esa temperatura, ¿sí? Esa relación. Cuando es 100%, quiere decir que el aire está saturado, ¿ya? Hay otros higrómetros
que son los higrómetros eléctricos, que estos ya son más modernos y más manejables. ¿Sí? ¿Sí? Tienen un sensor ahí. La idea es que se aprovecha la propiedad de ciertos materiales de conducir la electricidad según la humedad que tenga. ¿Ya? Entonces, se deja la sonda, ¿sí?, donde yo quiero medir la humedad y, y se le hace circular una corriente eléctrica. Entonces, repito, el sensor conduce la electricidad según el grado de humedad que tenga. Bueno, y eso se traduce en una señal eléctrica digital y a mí me da la humedad que hay en el aire. ¿Ya? Probablemente hace algún cálculo que también mide la temperatura, por lo tanto, en su base de datos, si tiene la temperatura, tiene la tensión de vapor. ¿Sí? Y mide entonces la relación entre la presión parcial y la tensión de vapor. Y me da la humedad relativa. Otras conformaciones también, pero usan el mismo principio. Fíjate que mide la temperatura y mide la humedad relativa. ¿Sí? Utilizando el mismo principio de que un sensor, según el grado de humedad, conduce la electricidad mientras más, de forma distinta. Mientras más húmedo, conduce menos electricidad. El agua por sí sola no conduce la electricidad, ¿ya? O en forma muy baja. Cuando el agua contiene iones, ahí la humedad, perdón, la conducción eléctrica aumenta, la conductividad eléctrica. Hay otro método que es más engorroso, pero te permite obtener directamente la humedad absoluta. Entonces, ¿de qué se trata? Si yo en una sala quiero medir cuál es la humedad absoluta de la sala. La densidad del aire seco se encuentra tabulado en los handbooks y eso se cumple en cualquier lado, en China, en Rusia, no sé, en Estados Unidos, en Centroamérica, en cualquier lado. La densidad del aire seco, o sea, seco, sin nada de humedad, está tabulada. Entonces yo con la temperatura ya conozco la densidad del aire seco. Lógicamente si voy a medir la humedad es porque no está seco. Pero ¿para qué se utiliza esto? O sea, suponiendo, yo mido la temperatura y ya tengo la densidad del aire seco. ¿Ok? Entonces yo tengo una caja hermética, al principio la abro para que se establezca el equilibrio del aire que yo quiero medir. Y esta caja hermética tiene un volumen conocido. Sí, porque como es geométricamente regular, yo mido los lados y puedo tener el volumen. ¿Para qué? Para saber cuánto aire hay acá adentro. Supongamos que hay, no sé, puede ser de 20 litros, por ejemplo. 20 litros yo lo puedo transformar a metro cúbico, centímetro cúbico, según me convenga. La masa de aire seco, como yo tengo la densidad, porque medí la temperatura, y tengo el volumen, yo sé cuánto es la masa de aire seco. Aquí hay una cantidad de aire seco más un vapor de agua que lo acompaña. Y yo estoy midiendo la masa solamente del aire seco, con el volumen y la densidad. Entonces sé la masa de aire seco, puede ser en kilogramos o libras.
Por otro lado, coloco en el interior una balanza de precisión y coloco un material desecante, absorbente de humedad. Hay varios materiales, la sílica gel, o algún sulfato, de sodio, por ejemplo, anhidro. Hay varios, el cloruro de calcio, por ejemplo, y hay varios sales que son muy higroscópicas. Entonces se coloca rápidamente en un portaobjetos, puede ser, o en una placa Petri extendida, chica, perdón, de pared baja, o un platillo puede ser o algo. Entonces coloco rápidamente y una masa conocida de este material desecante. Y lo coloco acá en el interior, coloco la balanza y coloco el material desecante. Entonces yo sé cuál es la masa del material desecante que se coloca cuando está seco, inicial. Rápidamente coloco la balanza y coloco el desecante y cierro la puerta. Y yo sé cuánto es la masa de desecante conocido. Y dejo que pase un poquito el tiempo y voy a ir viendo que la masa va a ir aumentando porque el desecante va a ir adquiriendo toda la humedad. Incluso se puede poner un pequeño ventiladorcito acá adentro, de tal manera que haga circular el aire. Y este experimento se haga en forma más rápida, ya porque la humedad va siendo, todo el agua que contiene aquí este recipiente está siendo captada por el material desecante. Entonces, cuando ya no aumenta más la masa, quiere decir que el aire acá adentro está seco. Toda el agua que contenía se absorbió en el desecante. Entonces, el desecante va a tener dos masas, la inicial cuando estaba seca y la final cuando está húmeda. Como ustedes ya sospecharán, la diferencia de humedades inicial y final en el desecante, que me da a mí la masa de agua que había acá adentro. Y yo anteriormente había determinado cuál era la masa de aire seco. ¿Cómo se definió la humedad absoluta? Masa de agua por masa de aire seco. ¿Listo? Por lo tanto, al colocar la balanza en el interior, con el material desecante seco, se registra la masa y luego de un tiempo el desecante absorbe toda la humedad dentro de la caja y se registra la masa de material húmedo por diferencia entre el material, perdón, se registra la masa de material húmedo. Entonces la masa de agua es la diferencia entre el material húmedo y el seco. Finalmente, la humedad absoluta es la masa de material húmedo menos el seco partido por la masa de aire seco, que era el volumen de la caja, por la densidad del aire seco. Y tengo la humedad absoluta obtenida directamente eh, aplicando la ecuación, su definición. De igual manera, esto se puede corroborar con el diagrama ciclométrico, puedo medir la temperatura bulbo húmedo, puedo determinar la temperatura de rocío. Con todos los métodos, yo puedo ingresar, por ejemplo, al diagrama ciclométrico y puedo corroborar este valor. ¿Sí? Entonces, tenemos tres métodos experimentales para determinar la humedad. ¿Cuáles eran? El primero que vimos fue mediante el punto Mediante el punto de rocío, rocío, profe. después mediante la temperatura y temperatura bulbo húmedo, mediante el higrómetro de cabello o mecánico, mediante el higrómetro eléctrico. Todos estos higrómetros corresponden al segundo método, digamos. ¿Sí?
Y el método directo, que era este de la caja hermética de volumen conocido. ¿Sí? O sea, los higrómetros pueden ser el convencional con el ventiladorcito, higrómetro el mecánico, el eléctrico y ahora el método directo para determinar la humedad absoluta. Ahí tenemos métodos experimentales que no son nada engorrosos. Bueno, este quizás hay que hacer, es fácil, pero hay que hacerlo rápido. Yo no me puedo esperar y conversar, porque si no, no me puedo poner a conversar, porque si no el desecante se me va a humedecer fuera de la caja. ¿Cuál es la idea? Ahora vamos a ver métodos de humidificación. Esto es lo que se hace a nivel industrial cuando se requiere un aire de una corriente de aire de una determinada condición de humedad y temperatura. Entonces, en una planta pueden haber corrientes de aire que tienen distinta humedad. ¿Sí? Si yo las mezclo y puedo controlar sus velocidades de mezcla, puedo obtener un aire de humedad intermedia, más húmedo o menos húmedo según abra la válvula o cierre la válvula. ¿De qué se trata? Que hay una cámara de mezclado, es decir, es un recipiente que tiene un ventilador en su interior y hago ingresar dos corrientes de aire distintas. ¿Se acuerdan lo que era G sub S? ¿Qué era G sub S? A ver, ¿alguien se acuerda o no? ¿Nadie se acuerda? La velocidad de paso del gas. Del gas, exactamente. O sea, este aire no viene seco, porque tiene una humedad absoluta, ¿sí? Pero si yo considero solamente el gas, es decir, el aire seco, lo mido como G sub S. Es decir, los kilogramos de aire seco por unidad de tiempo, por hora, por ejemplo, que entran en esta corriente de aire. ¿Ya? Tiene su propia humedad absoluta, su propia temperatura, su propia entalpía. La mezclo con una corriente 2 de distinta G sub S, distinta humedad absoluta, distinta temperatura, distinta entalpía. Y aquí hay unas válvulas de control. Entonces yo hago circular más uno o menos de ese más o menos para producir una corriente de salida. Entonces yo regulo, ¿sí?, las velocidades volumétricas, puede ser, o velocidades de paso, lo que sé yo, abro la válvula o la cierro en algún grado para producir un aire deseado. ¿Cómo puedo yo establecer las condiciones de salida? Bueno, supongamos que este tiene una temperatura, no sé, de 10 grados, por decir, y este tiene una temperatura de 35 grados. Lógicamente, el que voy a producir está entre 10 y 35. ¿Sí? Aquí no hay cambios de fase, no hay calor latente, es simplemente una mezcla. Por lo tanto, si yo quiero tener un aire de 40, jamás lo voy a lograr mezclando estos dos, porque esta tiene 10 y esta tiene 35. Si yo quiero producir uno de 40, tendré que encima calentar. Pero no es el caso, aquí simplemente estamos considerando
una mezcla de gases, de corrientes de corrientes de aire de distinta condición. Entonces, si yo repito, si tengo uno de 10 y uno de 35, mi producto va a estar entre 10 y 35. Si le pongo mucho más de 10, va a ser más cercano a 10. Si le abro mucho más la válvula del de 35, va a ser de una temperatura mayor con límite de 35 grados. Eso aplicando la lógica. Entonces, ¿cómo establezco yo las condiciones de salida? Bueno, simplemente por balances. Balances de masa. ¿Cuáles son las masas? Los puedo poner por separado. Hacer un balance de masas de aire seco. La masa de aire seco que ingresa por aquí, más la masa de aire seco que ingresa por acá, me dará la masa de aire seco de salida. La cantidad de agua vapor que contiene esta, más la cantidad de agua vapor que contiene esta otra, me dará la cantidad de agua vapor que está en la corriente de salida. Y también se puede hacer un balance de entalpías para obtener la entalpía del aire de salida. Para hacer un balance de aire seco no hay ningún problema, es directo. G sub S1 más G sub S2 me da G sub S. Si yo quiero hacer un balance de agua, bueno, ¿hacia quién me dirijo? Hacia la humedad absoluta, porque la humedad absoluta me da ¿qué cosa? Me da los kilos de aire seco o libras de aire seco por kilogramo, perdón, ya me confundí. La humedad me da los kilos de agua por los kilos de aire seco, o libras de agua por libras de aire seco. Como me da kilos de agua por kilo de aire seco, si yo multiplico estos dos G sub S por I, me da la cantidad de agua que está ingresando por unidad de tiempo. ¿Sí? Al hacer el balance de agua, entonces, digo que I1 por G sub S1 más I2 por G sub S2 me da I por G sub S. Piensen en las unidades, kilogramos de agua, kilogramos de aire seco. Kilogramo de aire seco por hora. Se simplifican los kilogramos de aire seco y me quedo con kilogramos de agua por hora. Por lo tanto, este es el agua que viene en la corriente 1, y este es el agua que va en la corriente 2, y este es el agua que sale. El agua que entra es igual al agua que sale. ¿Sí? Bueno, G sub S, ya sé que es G sub S1 más G sub S2. Por lo tanto, la humedad de salida, pues me quedó cortado ahí, pero se entiende. La humedad de salida es I1 G sub S1 más I2 G sub S2 partido por G sub S1 más G sub S2. Esa es la humedad de salida en función de las corrientes de entrada. Listo, entonces yo puedo establecer entonces de antemano cuál es la cantidad que yo necesito agregar de cada uno para obtener una humedad absoluta definida. Puedo hacer un balance de energía de igual manera. Digo que la entalpía de 1, ¿qué era la entalpía? ¿Qué unidades tenía? Kilocalorías por kilogramo de aire seco. Kilogramo de aire seco por hora. Por lo tanto, H1 por G sub S1 más H2 por G sub S2 es igual a H por G sub S. Entonces, de igual manera, la entalpía de salida
un poquito de álgebra. Bueno, y se reemplaza que es G sub S. La entalpía de salida me dice que en función de las corrientes de entrada tiene esta forma algebraica. Entalpía 1, G sub S1, más entalpía G sub S2, todo eso partido por G sub S1 más G sub S2. Muy lógico. ¿Cómo represento yo en un diagrama psicométrico este proceso que acabamos de ver? En un diagrama, ¿sí? Tengo un aire 1, por ejemplo, este. Tengo un aire 2 de otra condición, de temperatura y humedad. Y el producto final es un punto intermedio entre la recta que los une. ¿Por qué? Porque el producto final se obtiene mediante la regla de la palanca, matemáticamente. Y es así. Entonces, en algún punto intermedio va a estar el aire de salida, más cercano a este o más cercano a este, o puede ser en un punto intermedio justo. Ahí dependerá de yo regulando las válvulas, puedo saber cuánto es el anticiparme y saber cuánto es la condición de salida que yo necesito para un proceso. Entonces, esta es una forma entonces de producir un aire de una cierta condición, aprovechando dos corrientes de aire que ya existen y son de desecho, no sé si de desecho, pero son ahí que se pueden aprovechar. ¿Estamos claros? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Se Sí, profe. entendió, no? Está claro, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, el aire producto se encuentra en algún punto intermedio de la recta que une ambas corrientes de aire que ingresan al mezclador. Este método, derechamente, ya es un método, a ver, en el anterior, está bien, lo definimos como un método de humidificación, pero también podría ser de un método de deshumidificación, es decir, obtener, si esta era mi corriente principal, a esta corriente de aire está disminuyendo la humedad. Por lo tanto, desde ese punto de vista sería un método de deshumidificación. Pero si mi corriente original era esta, la estoy humidificando. Entonces, ok, puede ser un método de humidificación o deshumidificación. Aquí todo esto ha transcurrido para que esto pueda ser representado en el diagrama ciclométrico. El diagrama ciclométrico fue construido a una presión total definida de una atmósfera. Entonces todo esto tiene que ocurrir a una atmósfera de presión para que todas las correlaciones sean válidas. Este sí es un método derechamente de humidificación. Se trata de contactar en forma directa una corriente de aire y agua en una columna adiabática. Aquí adiabática quiere decir que está recubierta con un material térmico aislante. Hay una cámara de humidificación, es decir, aquí hay unas toberas
en que sale agua líquida pulverizada, ¿sí? Se mete agua a presión y salen gotitas de agua, ¿sí? Igual como, por ejemplo, quien no ha regado un jardín, ¿cierto? Y a la manguera le coloca el dedo y con el agua a presión, el agua que venía en forma continua se dispersa en finas gotitas. Bueno, acá es el mismo efecto, solamente que en la boquilla es muy fina y salen gotitas muy pequeñas. Por lo tanto, se forma una niebla de agua, ¿sí? Que llena toda la cámara. ¿Y cuál es la gracia? El agua líquida, al estar finamente dividida, da mucha superficie de contacto entre la corriente de entrada y el agua líquida, de tal manera que la corriente que va a ingresar en esta zona se va a humidificar, ¿sí? Hasta la saturación, o hasta, no sé si hasta la saturación, pero se va a humidificar en forma diabática. ¿Qué le va a pasar a la corriente? Se va a enfriar. ¿Por qué? Porque estas gotitas, si bien son agua líquida, al cambiar de estado, necesita calor latente. Y ese calor latente hace que la temperatura descienda. Bueno, se trata de qué? De que yo tengo una corriente de aire, lo paso por unos calefactores, unos intercambiadores de calor que permiten calentar el aire. Aquí hay una especie de filtro, ¿sí? Ingresa a la cámara donde están estas toberas aquí está una niebla, ¿sí? Que es agua líquida finamente dividida. Hay otro filtro y otros baterías de intercambiadores de calor utilizados como calentadores. Y sale. ¿Qué es lo que sucedió acá? Si yo no ponía los intercambiadores de calor, iba a salir un aire muy frío. Entonces, como se va a enfriar, lo precaliento para que ingrese, cambie de estado el agua, la masa, la corriente se enfría y la vuelvo a calentar. Son baterías de serpentines, son intercambiadores de calor. Aquí están las toberas pulverizadoras de agua. Entrada de aire. Salida de aire húmedo. Esto es porque a veces a nivel industrial, aquí en Santiago particularmente, nosotros tenemos un aire que es bastante seco, comparado con zonas tropicales, por ejemplo, que la humedad relativa es muy alta. Entonces, para algunos procesos, el aire de Santiago es muy seco. Entonces hay que humidificarlo. Esta operación que vimos se puede representar en un diagrama ciclométrico y de la siguiente manera. Tengo un aire 1 que se encuentra a la temperatura A. Ahí, ¿cierto? Ese aire que estaba a la temperatura 1, ¿qué le hicimos? Con la primera batería de serpentines la calentamos, ¿sí? Posteriormente ingresó a la cámara de saturación adiabática, es decir, subo por la diabática. Se humidifica porque voy creciendo en la humedad sobre la vertical, pero en forma diabática. Entonces se calienta hasta el punto C y luego se humidifica. Hasta la saturación es un poco difícil, pero bueno. Y después en la otra batería de serpentines se recalienta. ¿Ok? A este método que vimos anteriormente se le conoce como el método de la Z invertida. ¿Por qué una Z al revés? Hasta llegar a un punto B.
se calienta, se humidifica diabáticamente y se recalienta hasta obtener el aire de humedad absoluta definida, de humedad relativa definida, de temperatura definida y todas las condiciones que ya sabemos. Llegar hasta la saturación es complicado, requiere mucho tiempo, que esté un tiempo de residencia alto, y eso puede encarecer el proceso, entonces no es conveniente hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se calienta un poco más de lo necesario teóricamente, hasta un punto C', se humidifica diabáticamente sin llegar a la saturación, hasta la humedad que yo necesito, y recaliento finalmente. Si llego hasta C o C', bueno, aplico las mismas condiciones. Desarrollo lo que necesito considerando que calenté hasta C nomás, pero podría haberlo hecho hasta C'. El calor necesario para ir de el punto A al punto C es un calor sensible, aquí no hay cambio de estado de nada, simplemente tomo el aire y lo caliento, o sea, un calor sensible. Recuerden que la ecuación de calor sensible era mθ C sub P delta T. Bueno, adaptada para esta mezcla binaria, es G sub S, C sub H, Tc menos Ta. Tc menos Ta. C sub H del aire 1, ¿sí? de la primera etapa. El calor involucrado en la segunda etapa, hay un calor involucrado porque hay un enfriamiento, es decir, ¿no? Pero ese balance es interno, ¿sí? Hay un enfriamiento, por lo tanto hay un calor sensible, pero ese calor sensible se ocupa todo en evaporar el agua, en cambiar de estado el agua. Entonces, el calor externo aplicado es cero. Y el recalentamiento final, una ecuación similar, sigue siendo G sub S porque G sub S es una constante. De la tercera etapa es G sub S, calor húmedo de la tercera etapa, TB menos la temperatura de rocío del punto B. El punto B está acá, su temperatura de rocío es, no la puse aquí para no confundir con tanta letra, pero esto representa la temperatura de rocío del punto B. Entonces, porque voy desde esta temperatura hasta la temperatura B. Ahora, la temperatura de rocío del punto B es la misma temperatura de saturación adiabática del punto C. Es la misma. Ojo con eso, por eso tienen que practicar todo lo que hemos visto. Repito, temperatura de rocío del punto B es la misma temperatura de saturación adiabática del punto C. Por lo tanto, el calor total aplicado a todo el proceso es, bueno, Q2 es 0, es esto más esto. ¿Ya? Así que pueden construir una ecuación total. G sub S pueden factorizar por G sub S. Los calores húmedos dependen de la humedad absoluta. Entonces el calor húmedo aquí depende de esta humedad absoluta y el calor húmedo de esta etapa depende de esta humedad absoluta. ¿Profe? Dígame.
me queda la duda estando la temperatura A, ¿a qué humedad, o sea, en qué punto de la gráfica debería trazar la horizontal hacia la derecha? ¿Cómo manejo esa información si Ah, a estoy ver, ahora con este proceso sacando la humedad, ¿no? ya, tú tienes, claro, qué buena pregunta, porque así me permite clarificar un poco más. Tú tienes la condición, y tú dices, mire, tengo este aire y tengo que llevarlo hasta esta otra condición, ¿sí? Eso es lo que tengo Sí, sí. inicialmente. Yo tengo esta corriente de aire que está a la temperatura TA, pero yo necesito para mi proceso un aire de la condición B, temperatura B, humedad absoluta de la condición B. Tengo los dos extremos. ¿Cómo saber hasta dónde caliento? ¿Cómo saber hasta el punto C? Bueno, fíjense ustedes que yo tengo mi condición final, ¿cierto? ¿Cómo voy a llegar a esta condición final? Porque yo calenté un aire, este aire, ¿sí? Y bajo por la diabática. El punto C es donde se intersecta la diabática y la horizontal del punto A. Claro, porque alguien me dice, como usted me dice, "Ah, pero ¿cómo voy a saber yo esta diagonal? ¿Cuál va a ser?" Bueno, corresponde en el punto final la diabática que le corresponde, hasta la intersección de la horizontal que corresponde al punto A. Ahí está el punto C. ¿Queda claro, no? En- Entonces yo, para este tipo de gráfico, yo conozco los valores de A y B. El C Claro, es el que yo encuentro. exactamente, Ya, claro. ya, Claro, porque tú gracias. tienes la condición, mira, tengo esta corriente de aire, de estas condiciones, pero necesito esta otra está definida porque para mi proceso yo necesito un aire de corriente de temperatura B y humedad absoluta. Esta, ¿sí? Eso yo lo conozco. Lo que no conozco es C. Pero bueno, yo sé que A tengo que calentarlo. ¿Hasta dónde? Todavía no lo sé. Pero sé que de la condición final yo llegué porque calenté, es decir, me fui para allá y había subido por la diabática que le corresponde. O sea, yo me devuelvo y bajo. Y acá me fui hasta un cierto, calenté hasta un punto. Bueno, hasta la intersección de la adiabática con la horizontal del punto A. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Ya, ok. Entonces, el calor total necesario para llevar el proceso es Q1 más Q3, y ahí están definidas. El C/H1 y C/H3 son distintas porque dependen de la humedad absoluta. ¿Se acuerdan que C/H era C sub P de B más C sub P de A por la humedad absoluta? Bueno, debieran recordarlo. Métodos de deshumidificación. Ya este es un método si yo tengo corrientes de aire, los quiero secar ahora. El primer método que vimos de las mezclas de corriente puede ser considerado como de humidificación o deshumidificación según lo que estoy mezclando, según el punto de vista. El método anterior de la Z invertida es un método claramente de humidificación. Pero si yo necesito aires más secos que el que, del cual dispongo, bueno, tengo que proceder a secarlo. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se puede hacer? Por enfriamiento. Es decir, yo tengo este aire con esta humedad absoluta. Si yo lo enfrío, simplemente lo enfrío, me voy hacia la izquierda, porque acá está la temperatura, ¿sí? Enfrío. Se va a saturar y tengo la temperatura rocío. ¿Qué pasa si yo sigo enfriando?
se va a seguir moviendo hacia la izquierda, pero esta vez bajando por la humedad relativa 100%. ¿Hasta dónde? Hasta la humedad que yo necesite, hasta la humedad absoluta que yo necesite. ¿Sí? ¿Ok? Hasta la I2. Entonces, ¿cuánta agua le quité? ¿Cuánto se deshumidificó? Bueno, por delta I. ¿Cuánta agua condensó? Fíjense que las unidades que tiene estos, kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. ¿Sí? Yo los puedo restar porque tienen el mismo denominador, kilogramo de aire seco, que es una constante. Pero si yo quiero saber el agua condensada, lo tengo que multiplicar por G sub S. Y así obtengo la masa de agua condensada por unidad de tiempo. El agua condensada es delta I por G sub S. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Si yo, y si queda muy frío, bueno, yo lo deshumidifiqué, pero si queda muy frío, bueno, lo caliento, lo paso por unos serpentines y le aumento la temperatura. ¿Sí? Por compresión y enfriamiento. Este es un método típico porque es muy extremo. ¿Ya? Seca bastante. Los gases, cuando se comprimen, se calientan. ¿Ok? Eso es por la termodinámica más elemental. Digamos, tú calientas, o sea, comprimes un gas y se calienta. De hecho, es típico que cuando la presión atmosférica es alta, tenemos una alta temperatura. Es por ese mismo efecto. Entonces, cuando hay altas presiones, la temperatura es elevada. ¿Con qué puedo comprimir? Con un compresor. Un compresor es, bueno, tienen que haber visto esto en la parte de fluidos cuando vieron Operación Italia 1. Un compresor es un dispositivo que permite comprimir el aire. ¿Ya? Hay de distintos tipos de compresores, no voy a entrar en el detalle, pero comprime el aire. Y eso hace que se caliente mucho. Entonces, ese aire comprimido de salida, lo enfrío. ¿Con qué? Con un intercambiador de calor. ¿Ya? Uno que sea resistente a la presión. Entonces, por ejemplo, puedo hacer este multitubular, puedo hacer ingresar el aire comprimido por esta batería de tubos y por fuera le hago circular un líquido refrigerante. ¿Ya? Entonces, el aire comprimido que estaba caliente va a salir aire comprimido pero frío. Con frío, bueno, regularé entonces con una válvula la cantidad de aire que hago ingresar para ir monitoreando la temperatura de salida. Si abro la válvula, probablemente va a salir más caliente, porque se enfría menos, o si cierro un poco más la válvula de entrada del aire caliente, va a tener más tiempo de residencia adentro, por lo tanto va a salir más frío. Bueno, eso es así. Se puede representar este efecto en el diagrama ciclométrico como en los casos anteriores. De ninguna manera, porque esta operación, la presión total cambia. El diagrama ciclométrico solamente se puede utilizar cuando la presión total es constante, ¿sí? Y es una atmósfera, o a menos que yo haya construido un diagrama ciclométrico
para otra mezcla o a otra condición de presión total. No es posible representar el proceso en un diagrama ciclométrico porque aumenta la presión total del sistema. Pero de todos modos, la masa por unidad de tiempo de agua que estoy condensando, porque es un método de deshumidificación, aquí va a salir un agua condensada. O sea, aquí va a haber va a haber parte del agua que salió condensada. Es un delta I por G sub S nuevamente. Con deshidratantes. Un deshidratante, ¿qué es lo que hace? Capta humedad ambiental. Entonces yo puedo tener una torre llena de un deshidratante y va a absorber la humedad de la corriente de aire. Entra aire húmedo y sale aire seco. La humedad que atrapó en la masa por unidad de tiempo, de nuevo, es delta I por G sub S. ¿Se puede representar en un diagrama ciclométrico? Este sí, porque no ha variado la presión. Ahora, es una torre vertical llena de un deshidratante. Ahí hay absorbentes líquidos y absorbentes sólidos, industriales. Una salmuera de cloruro de litio, por ejemplo, absorbe bastante humedad. También el trietilenglicol. Los glicoles son muy potentes absorbedores de humedad. Y dentro de los sólidos está el gel de sílice o sílica gel, típico que uno compra a veces ropa o zapatillas, zapatos, y adentro viene una bolsita. Bueno, es un deshidratante porque la humedad podría generar, eventualmente, imagínense, los zapatos que vienen de China, vienen en un barco y se demoran meses en llegar, pueden estar sometidos a mucha humedad, se podrían generar hongos, en fin. Por eso siempre aparece ahí una bolsita, en los aparatos electrónicos también, en las cajas, vienen estos paquetitos que vienen en papel y absorben la humedad ambiental. Y la lúmina activada. La lúmina es un óxido de aluminio. Y el óxido de aluminio que tiene como una forma, es una especie como de bolita, pero bien irregulares, de tal manera que tenga mucha superficie de contacto. Este óxido de aluminio, bueno, la gracia que tienen estos sólidos que son reversibles, ¿ya? La lúmina, ok, mientras está activa, mientras está seca, absorbe humedad, pero cuando se satura ya pierde su efecto. Entonces hay que recalentarla, hay que hacerle pasar un aire caliente, seco, y este proceso es reversible. Entonces elimina todo el agua y se vuelve a activar. ¿Ya? En el caso del gel de sílice es un poco más difícil, pero podría llegar a ser también. Conozco bien el caso de la lúmina activada porque, bueno, no tengo tiempo de explicarlo, pero se ocupa. Es una torre donde hay bastantes bolitas irregulares de alúmina y se hace ingresar por abajo la corriente y sale por arriba una corriente seca. Bueno, hasta ahí revisamos entonces la forma de determinar humedades de corrientes de aire. También y vimos métodos de
de deshumidificación, humidificación, de distintas maneras. Son métodos, estos ya últimos son métodos industriales. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Dudas, chiquillos? No, profe, todo bien. Ya, todo bien. Qué bueno, ¿ah? Ya, dejamos de grabar entonces para que no quede tan pesado.